estaba buscando barcos chinos cuando empecé esta investigación. Estaba leyendo los registros de los primeros cartógrafos europeos que intentaron mapear las costas americanas en los años inmediatamente posteriores a 1492. No los mapas famosos, no los que aparecen en los libros de texto, sino los mapas tempranos, los que fueron producidos en los primeros años del siglo XVI, cuando Europa todavía estaba procesando el hecho de que había un continente entero al otro lado del Atlántico que no aparecía en ningún texto clásico, y entonces encontré algo que no debería estar ahí. En varios de esos mapas tempranos, las costas americanas aparecen con un nivel de detalle que no corresponde a lo que los exploradores europeos habían tenido tiempo de cartografiar. Bahías, cabos, ríos que aparecen en mapas fechados en los primeros años del siglo XVI, con una precisión que requeriría décadas de exploración sistemática, no los pocos años transcurridos desde 1492. ¿De dónde venía ese conocimiento cartográfico? Esa pregunta me llevó a China, y lo que encontré cuando llegué allí, en términos documentales, cambió completamente la manera en que entiendo la historia de la exploración oceánica. Primero, los hechos que nadie discute. Entre 1405 y 1433, el almirante chino Zheng He dirigió 7 expediciones marítimas de una escala que no tiene precedente en la historia naval anterior al siglo XX. Sus barcos, los llamados barcos del tesoro, medían, según los registros históricos chinos, entre 120 y 150 metros de longitud. Para comparar, la Santa María de Cristóbal Colón medía aproximadamente 20 metros. La flota de Zheng He en su mayor expedición consistió en más de 300 barcos y casi 28.000 hombres. Exploró las costas de Asia Oriental, el sudeste asiático, la India, Arabia y África Oriental. Estableció relaciones comerciales y diplomáticas con docenas de estados costeros y dejó registros de sus viajes en documentos que los historiadores chinos han estudiado durante siglos. Hasta aquí, todo esto está en los libros de texto. Es historia oficial, documentada, aceptada. Pero entonces empieza lo que los libros de texto no cuentan. En 1433, el último de los grandes viajes de Zheng He regresó a China, y entonces algo extraordinario ocurrió, no gradualmente, no como resultado de un debate político prolongado, sino de manera relativamente abrupta. China abandonó la exploración oceánica, las grandes flotas fueron desmanteladas, los barcos del tesoro dejaron de construirse, y en 1477, 44 años después del último viaje de Zheng He, el gobierno chino dio una orden que los historiadores han debatido durante siglos. Ordenó destruir los registros de los viajes. No todos los registros sobrevivieron a esa destrucción. Los que sobrevivieron son fragmentos, copias tardías, referencias indirectas en otros documentos, y lo que esos fragmentos sugieren ha generado una de las controversias más apasionadas de la historiografía moderna. ¿Llegaron los barcos de Zheng He a América antes que Colón? La respuesta oficial es no. Los registros supervivientes de los viajes de Zheng He documentan rutas que no se extienden más allá de África Oriental. No hay evidencia directa de que ninguna de sus flotas cruzara el Atlántico o el Pacífico para llegar a América, pero hay un problema con esa respuesta. Los registros fueron destruidos, no parcialmente, no accidentalmente, fueron destruidos por orden del gobierno, y los fragmentos que sobrevivieron son precisamente eso, fragmentos que no pueden documentar completamente lo que las flotas hicieron o a dónde fueron. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando la ausencia fue deliberadamente creada. Ahora necesito hablarte de Zheng He con más detalle,
porque la escala de lo que logró hace que la pregunta sobre América sea más urgente, no menos. Los barcos del Tesoro de Chenghe eran estructuras de ingeniería naval sin precedente en su época. 9 mástiles, capacidad para cientos de toneladas de carga, sistemas de compartimentos estancos que los barcos europeos no tendrían hasta siglos después, instrumentos de navegación, incluida la brújula magnética, que los europeos adoptarían más tarde de los chinos a través de los árabes. Con esa tecnología, con esos barcos, con esa escala de recursos, que era imposible para Zheng He. La respuesta honesta es que muy poco era imposible desde el punto de vista técnico. Sus barcos podían cruzar océanos, sus sistemas de navegación podían mantener el rumbo en mar abierto, sus provisiones podían sostener una tripulación durante meses. La pregunta no es si Cheng He podía haber llegado a América, la pregunta es si lo hizo. Y esa pregunta, en ausencia de los registros que fueron destruidos, no puede ser respondida definitivamente con la evidencia que tenemos, pero hay evidencia indirecta, y cuando la examinas en conjunto, crea un patrón que es difícil de ignorar. El primer elemento de ese patrón es cartográfico. En 2006, un abogado chino llamado Liu Gang presentó públicamente un mapa que afirmaba ser una copia del siglo XVIII de un mapa original chino de 1418, 14 años antes del último viaje de Zheng He. Ese mapa mostraba los 5 continentes, incluidas las Américas, con un nivel de detalle que no debería haber sido posible en 1418 si los chinos nunca habían llegado allí. El mapa fue inmediatamente controvertido. Los historiadores académicos señalaron problemas con su autenticidad. Algunos argumentaron que era una falsificación moderna o una copia tardía que incorporaba conocimiento cartográfico posterior. La controversia no se ha resuelto definitivamente, pero hay algo en esa controversia que resulta revelador: la intensidad del debate, la rapidez con que los académicos descartaron el mapa, la ausencia de una investigación forense sistemática y neutral sobre su autenticidad. Todo eso sugiere que la posibilidad que el mapa plantea incomoda profundamente a alguien. ¿A quién incomoda la posibilidad de que los chinos llegaron a América antes que Colón? La respuesta obvia es a todos los que tienen un interés en mantener la narrativa del descubrimiento europeo, y hay muchos que tienen ese interés político, cultural, económico, histórico. La narrativa del descubrimiento europeo de América es el fundamento de toda la historia colonial que siguió. Ponerla en cuestión no es solo una cuestión académica, es una cuestión política. El segundo elemento del patrón es genético. En los últimos 20 años, los estudios genéticos de poblaciones indígenas americanas han producido resultados que no encajan completamente con el modelo de poblamiento americano que la narrativa oficial propone. El modelo oficial dice que América fue poblada exclusivamente a través de migraciones desde Asia a través del estrecho de Bering, comenzando hace aproximadamente 15.000 años. Ese modelo ha sido ampliamente confirmado por la genética de poblaciones. La mayoría del ancestro indígena americano es consistente con ese origen asiático nororiental, pero hay anomalías. Estudios genéticos de algunas poblaciones indígenas de América del Sur, particularmente en Brasil y en la región amazónica, han encontrado trazas de ancestro que no corresponden a las poblaciones del noreste asiático, corresponden con un nivel de certeza estadística que los investigadores han publicado en revistas académicas revisadas por pares a poblaciones del sudeste asiático y Oceanía. ¿Cómo llegó el ancestro del sudeste asiático a las poblaciones indígenas de América del Sur? La explicación oficial habla de rutas de migración transpacífica antiguas,
de contactos esporádicos a través del Pacífico que precedieron a la era de la exploración histórica. Es una explicación posible, pero también es consistente con contactos más recientes, contactos que podrían haberse producido en la era de Zheng He o antes. El tercer elemento del patrón es botánico. La distribución geográfica de ciertas plantas cultivadas entre Asia y América en el período precolombino ha sido un problema para la narrativa del aislamiento americano durante décadas. La batata, conocida en inglés como sweet potato, es el caso más documentado. La batata es originaria de América, pero llegó a Polinesia en tiempos precolombinos, antes de cualquier contacto europeo documentado. Los estudios genéticos de las variedades polinesias de batata confirman que provienen de América del Sur y que la introducción ocurrió hace entre 1000 y 1500 años, mucho antes de Colón. ¿Cómo llegó la batata de América a Polinesia antes de Colón? La explicación más ampliamente aceptada implica contacto directo entre navegantes polinesios y costas sudamericanas. Ese contacto está ahora razonablemente bien documentado para los polinesios, pero los polinesios no son los únicos navegantes que cruzaban el Pacífico en ese período. El coco, el plátano, el taro, el ñame, varias especies de algodón, todos tienen distribuciones geográficas precolombinas que implican cruces oceánicos que la narrativa del aislamiento americano no puede explicar completamente, y varios de esos cultivos tienen su origen o sus parientes silvestres más cercanos en Asia Oriental y el sudeste asiático. Llegaron esas plantas a través de contactos que incluían navegantes chinos. No tenemos evidencia directa, pero tampoco tenemos evidencia directa de que no. Volvamos a China, porque la destrucción de los registros de Zheng He es en sí misma uno de los elementos más significativos de esta historia. ¿Por qué destruyó China los registros de los viajes de Zheng He? La explicación oficial habla de un cambio político interno, de la victoria de la facción confuciana en la corte imperial sobre la facción que había promovido las expediciones marítimas. Los confucianos consideraban el comercio exterior y la exploración oceánica como actividades ajenas a los valores tradicionales chinos. Cuando ganaron el control político, desmantelaron el programa naval y destruyeron sus registros. Es una explicación que tiene sentido político e ideológico, pero hay un detalle que esa explicación no aborda satisfactoriamente. La destrucción fue selectiva. No todos los registros de Zheng He desaparecieron. Los que describían las rutas conocidas, las costas de Asia, el Océano Índico, África Oriental, esos sobrevivieron en fragmentos. Lo que desapareció de manera más completa fueron los registros de los viajes más largos, los que describían las expediciones que se extendieron más allá de los límites del mundo conocido en los mapas chinos anteriores. ¿Fue esa selectividad accidental o fue deliberada? Destruyeron los chinos específicamente los registros de los viajes más lejanos, porque había algo en esos viajes que no debía ser conocido. No tengo la respuesta, pero la pregunta existe. Quiero cerrar con algo que encontré al final de esta investigación y que no he podido dejar de pensar. En varios sitios arqueológicos de la costa occidental de América del Sur, en Perú y en Chile, los arqueólogos han encontrado en contextos precolombinos objetos que no corresponden a las culturas locales, cerámica con características estilísticas que los especialistas han comparado con cerámica china medieval, restos de plantas asiáticas en contextos que preceden al contacto europeo y en algunos casos restos humanos con características genéticas que los análisis de ADN han relacionado con poblaciones asiáticas. Ninguno de esos hallazgos es definitivo. Cada uno tiene explicaciones alternativas que los arqueólogos han propuesto y debatido, pero el patrón que forman en conjunto, los objetos, las plantas, los genes, la cartografía temprana con demasiado detalle,
los registros destruidos. Ese patrón tiene una forma, y esa forma sugiere que alguien estuvo en América antes que Colón, alguien con barcos suficientemente grandes para cruzar océanos, alguien con conocimiento cartográfico suficientemente detallado para mapear costas que los europeos tardaron décadas en explorar, alguien cuyos registros fueron destruidos antes de que la historia oficial quedara fijada. Fueron los barcos de Zheng He. No lo sé con certeza. Lo que sé es que tenían la tecnología para llegar, que sus registros fueron destruidos, que hay evidencia indirecta, genética, botánica, cartográfica, arqueológica, que es consistente con su llegada, y que la narrativa oficial del descubrimiento europeo tiene demasiado que perder si esa pregunta recibe una respuesta afirmativa. Llegaron los barcos de Zheng He a América, que encontraron, porque fueron destruidos los registros de sus viajes más lejanos, y qué hay en esos mapas tempranos europeos que muestra demasiado detalle para el tiempo disponible. Los océanos guardan sus secretos mejor que los archivos, pero los archivos destruidos también son una forma de evidencia que apunta en una dirección que la historia oficial prefiere no mirar. Si este video te ha hecho pensar, considera suscribirte. La investigación continúa. Y el próximo video va a lugares que la mayoría de los canales no se atreven a tocar. Nos vemos allí.